Pareces cansado, señor, dijo la pequeña niña alienígena. El hombre nunca esperó que ella le cambiara la vida. Carl se tambaleó por el bosque alienígena, su cuerpo cubierto por una red de cortes y profundos arañazos, su ropa de exploración, antes resistente, desgarrada hasta convertirse en jirones. El pesado arco compuesto colgado a su espalda se sentía como si pesara 1,000 libras contra sus músculos exhaustos, y el carcaj de cuero hecho a mano a su lado contenía solo 3 preciosas flechas, cada una meticulosamente emplumada con las plumas de aves nativas. Sus hombros, antes orgullosos, que habían cargado con la responsabilidad de proteger a su familia en este mundo hostil, ahora estaban encorvados bajo el peso aplastante del dolor y un agotamiento profundo hasta los huesos. Cada paso laborioso a través de la maleza era una agonía. Cada respiración entrecortada un recordatorio inquietante de lo que había perdido en el salvaje ataque que había destruido todo lo que apreciaba. Los recuerdos implacables se negaban a desvanecerse a pesar de su deseo desesperado de olvidar. La suave sonrisa de su esposa Sara mientras se despedía esa mañana. La luz del sol atrapada en su cabello castaño mientras estaba en la puerta de su modesta casa de asentamiento colonial. La risa musical de su hija Emma, de 7 años, mientras jugaba con los animales de madera que él le había tallado en el tosco suelo de su asentamiento, nombrando a cada uno y creando elaboradas historias sobre sus aventuras juntos. Ambos se habían ido ahora, arrancados violentamente por la monstruosa bestia sombría que había atacado mientras él cazaba más allá del valle. Para cuando regresó, siguiendo la columna de humo oscuro que se elevaba en dirección a su hogar, no quedaba nada más que tierra empapada de sangre, madera astillada y los restos destrozados de una vida que tanto se había esforzado por construir en este planeta implacable. Durante 3 días interminables, Carl había vagado sin rumbo por la densa selva de este cruel mundo alienígena, sin importarle si vivía o moría, casi esperando esto último. Su barba había crecido salvaje y enmarañada, sus ojos hundidos por el dolor y atormentados por visiones que no podía olvidar. Tropezó con un sistema de raíces expuestas y cayó pesadamente de rodillas, sintiendo las afiladas piedras cortarle la carne, pero dando la bienvenida al dolor físico como una distracción momentánea de la agonía en su corazón. Una tos ronca rasgó el extraño y opresivo silencio del bosque, haciendo eco entre árboles que no se parecían en nada a los de la tierra. El aire aquí era más denso que la atmósfera terrestre, con aromas desconocidos de vegetación alienígena y depósitos minerales que, incluso después de meses de colonización, seguían siendo inquietantemente extraños. Nada de eso importaba ya. Nada importaba cuando todo lo que le había dado propósito a su vida se había reducido a cenizas y recuerdos dolorosos. Un sonido distante penetró la niebla de la desesperación de Carl, la percusión rítmica del agua cayendo sobre piedra. La sed lo abrumó de repente, su garganta reseca y sus labios agrietados recordaban a su cuerpo reacio que todavía se aferraba obstinadamente a la vida, incluso mientras su espíritu herido anhelaba partir y unirse a su familia en el olvido. Con brazos temblorosos que protestaban cada movimiento, se levantó del suelo implacable y tropezó hacia el sonido prometedor, siguiéndolo como un hombre en trance. El denso bosque se abrió gradualmente a un pequeño claro donde una cascada de agua caía por un acantilado compuesto de piedra iridiscente azul-violeta, diferente a cualquier formación geológica que Carl hubiera visto jamás en la Tierra. El agua cristalina captaba la tenue luz del sol distante de este mundo, creando un espectáculo de color que antes podría haberlo conmovido a la apreciación o incluso a la maravilla. Ahora Carl solo veía la salvación de su garganta reseca y la posibilidad de prolongar una vida que ya no valoraba, pero que no podía obligarse a terminar activamente. Mientras se acercaba al claro estanque que se formaba en la base de la cascada, notó una pequeña figura posada en la cima de una roca cubierta de musgo, perfectamente inmóvil contra el movimiento constante del agua que caía. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo de caza asegurado en su cinturón. Sus reflejos de supervivencia tomaron el control, pero se congeló a mitad de movimiento cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo ante él. Una pequeña niña con la piel del color del cielo matutino en la tierra, su cabello blanco y fluido caía hasta sus hombros como un río de luz estelar contra el telón de fondo azul de sus rasgos. Tenía ojos inusualmente grandes y tranquilos que parecían contener galaxias en sus oscuras profundidades, observándolo sin miedo ni juicio. Se sentó perfectamente quieta,
observando a Carl con una expresión de curiosa intensidad que traspasó el entumecimiento protector que lo había envuelto. Carl se detuvo en seco, sin saber qué curso de acción tomar. Los colonos habían encontrado a las especies nativas de este planeta antes. Seres altos de piel azul que mantenían una distancia cautelosa de los asentamientos humanos, pero nunca había estado tan cerca de uno de ellos. Ciertamente, nunca de uno de sus hijos solo en la naturaleza. Su mente científica, embotada por el dolor, pero aún funcionando, se preguntaba por qué esta niña estaba sola tan lejos de su gente, y cómo había sobrevivido en este peligroso ambiente. Mientras estaba allí goteando sudor y sangre, su respiración entrecortada, la pequeña niña alienígena inclinó ligeramente la cabeza y habló en un inglés perfecto y melódicamente acentuado que lo sorprendió por su claridad. «Pareces cansado, señor», dijo, su voz clara como una campana de cristal, a pesar del agua que proporcionaba un coro de fondo constante a sus palabras. Carl estaba demasiado aturdido para responder de inmediato. ¿Cómo sabía esta niña su idioma? ¿Por qué estaba sola en esta peligrosa selva? ¿Qué hacía una niña de su especie tan lejos de la protección de su gente? Las preguntas se agolparon en su mente, proporcionando un respiro momentáneo del interminable recuerdo de su tragedia. La niña de piel azul se levantó con movimientos elegantes, revelándose no más alta que la cintura de Carl, y se acercó a él sin mostrar ningún indicio de miedo o vacilación. «Mi nombre es Mii», dijo, extendiendo una pequeña y delicada mano azul con dedos alargados. «Necesitas agua y descanso antes de que los depredadores nocturnos comiencen su caza». Algo en su voz, algo en la simple bondad y sabiduría de su observación, hizo que el agarre de hierro de la desesperación alrededor del corazón de Carl se aflojara solo una fracción, permitiéndole sentir algo más allá del dolor por primera vez en días. No tomó su mano ofrecida. No podía obligarse a tocar a otro ser vivo todavía, como si su dolor pudiera ser contagioso, pero logró un ligero asentimiento de reconocimiento. «Carl», dijo, su voz áspera y ronca por el desuso y la deshidratación. «Mi nombre es Carl». Mii sonrió, revelando dientes tan blancos como su cabello suelto, aparentemente sin preocuparse por su renuencia a hacer contacto físico. «Sígueme, Carl del pueblo del cielo. Conozco un lugar donde puedes encontrar seguridad de las criaturas que cazan cuando las dos lunas se levantan». Él la siguió, no porque le importara particularmente la seguridad o la supervivencia, sino porque carecía de la energía mental o la voluntad para hacer cualquier otra cosa. El ritmo de poner un pie delante del otro proporcionaba un enfoque simple que no requería decisiones, ni pensamientos del pasado o del futuro. Miley lo condujo por un sendero estrecho, apenas visible, detrás de la atronadora cortina de agua, revelando una pequeña entrada a una cueva oculta a la vista por la propia cascada. La cueva interior era sorprendentemente seca y agradablemente cálida, con hongos bioluminiscentes que crecían a lo largo de las paredes, proporcionando una suave luz azul verdosa que recordaba a Carl la aurora boreal de la Tierra. Sin pedir permiso o parecer preocupada por su presencia potencialmente peligrosa, Miley tomó su petaca de metal abollada de su cinturón, desapareció momentáneamente a través de la cascada y regresó con ella llena hasta el borde de agua clara y fría. Se la devolvió con una expresión solemne que parecía demasiado seria para su joven rostro. «Bebe», ordenó con la autoridad natural que solo un niño puede reunir al tratar con un adulto que perciben que necesita ayuda. «Luego duerme. El bosque te ha quitado mucho. Tu cuerpo debe restaurar lo que se ha perdido antes de que tu viaje continúe». Carl hizo lo que le dijeron, tragando mecánicamente el agua fresca y refrescante antes de desplomarse sobre el musgo inesperadamente suave que alfombraba el suelo de la cueva. Su cuerpo se rindió al agotamiento instantáneamente. Mientras la oscuridad reclamaba su conciencia, escuchó a Miley tararear suavemente cerca, una melodía inquietantemente hermosa, diferente a cualquier música humana que hubiera escuchado jamás. El suave sonido lo siguió al primer sueño sin sueños y misericordioso que había experimentado desde que perdió todo lo que importaba en su mundo. Cuando Carl despertó, la calidad de la luz que se filtraba por la cortina de agua de la entrada de la cueva había cambiado significativamente, sugiriendo que había dormido toda la noche y bien entrado el día siguiente. Su cuerpo se sentía marginalmente menos roto,
aunque el peso del dolor seguía siendo una presión constante en su pecho. Miley estaba sentada con las piernas cruzadas en la entrada de la cueva, tejiendo hábilmente algo intrincado con fibras de plantas locales, sus pequeños dedos azules moviéndose con precisión. «¿Dormiste durante el ascenso y la puesta de ambas lunas?», observó sin volverse a mirarlo, percibiendo de alguna manera su regreso a la vigilia. «Eso es bueno. La curación necesita un sueño profundo y la oscuridad de los sueños para comenzar su trabajo correctamente». Carl se sentó rígidamente, su cuerpo dolorido por las heridas, tanto tratadas como desatendidas, pero su mente más clara de lo que había estado desde el ataque. La niebla de la desesperación no se había disipado, pero quizás se había adelgazado lo suficiente como para que el pensamiento coherente volviera a penetrar. «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó, su voz aún áspera, pero más fuerte que antes. Mii se encogió de hombros, sus pequeños hombros azules subiendo y bajando en un gesto sorprendentemente similar al lenguaje corporal humano. «Necesitabas ayuda», respondió, como si ese simple hecho lo explicara todo, «y yo estaba aquí para proporcionártela». El bosque da lo que se necesita cuando se necesita a quienes prestan atención a sus patrones. La simplicidad y la profunda sabiduría de su respuesta golpearon a Carl como una fuerza física. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que algo en su vida había sido simple? Desde que había encontrado amabilidad sin agenda, desde que alguien había visto su necesidad y le había respondido sin preguntas. Estos pensamientos le trajeron a Sara a la mente. Su compasión ilimitada había sido lo que primero lo atrajo a ella mucho antes de que se ofrecieran como voluntarios para la expedición colonial que finalmente la llevó a su muerte. «Tu gente», logró Carl después de carraspear. «¿No estarán preocupados por ti? Buscándote». Las manos de Miley se detuvieron brevemente en su tejido antes de reanudar su trabajo rítmico. «Mi aldea se encuentra a 3 días de viaje de aquí, al otro lado del río de piedras, donde las grandes serpientes aladas hacen sus nidos. Hubo un ataque de despedazadores de carne». Carl reconoció el término colonial para los feroces depredadores que habían encontrado poco después de aterrizar. «Y en la confusión de la huida, me separé de mi grupo familiar. He estado esperando que un grupo de caza encontrara mi rastro, pero llegaron las lluvias y borraron mis huellas». Su explicación objetiva de lo que debió haber sido una experiencia aterradora para una niña de su edad impresionó aún más a Carl. Esta pequeña había sobrevivido sola en uno de los entornos más peligrosos que jamás había encontrado, manteniendo no solo su vida, sino también su compostura. Una chispa de respeto profesional se encendió dentro de él, distrayéndolo momentáneamente de su dolor. «¿Cuánto tiempo has estado sola?», preguntó, con una genuina curiosidad en su voz. «7 ciclos de la luna roja», respondió, señalando el cielo más allá de la cascada. «Encontré esta cueva después de que los despedazadores de carne me siguieran hasta mi primer refugio. No pueden pasar por el agua sin hacer ruidos que adviertan su acercamiento». Casi 2 semanas solo en la naturaleza, calculó Carl basándose en lo que los colonos habían aprendido sobre el ciclo lunar de este planeta. 2 semanas para una niña no mayor que el equivalente a 8 años terrestres. Su propia hija Emma habría tenido esa edad. El pensamiento de Emma trajo consigo el aplastante dolor que lo inundó de nuevo, amenazando con ahogarlo una vez más en sus aguas oscuras. Cerró los ojos contra el dolor, su respiración agitada y entrecortada. Cuando los abrió de nuevo, encontró a Miley de pie directamente frente a él, sus grandes ojos estudiando su rostro con una intensidad desconcertante. «Tu corazón lleva una gran carga», dijo suavemente. «El peso de aquellos que ya no caminan entre los vivos. Puedo verlos en tus ojos como sombras que pasan sobre aguas profundas». Carl tragó con dificultad, incapaz de responder. ¿Cómo podía esta niña alienígena ver tan claramente lo que él apenas podía articularse a sí mismo? «Mi gente cree que el dolor es el precio que pagamos por el amor», continuó Miley, su joven voz transmitiendo de alguna manera una sabiduría ancestral. «Cuanto más profundo es el amor, más pesado es el dolor cuando se nos arrebata. Tu dolor debe ser muy grande, en verdad». Algo se rompió dentro de Carl entonces. No curación, todavía no, pero quizás el comienzo de aceptar que la curación podría ser posible algún día.
Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla curtida. La primera que se había permitido desde que encontró las ruinas de su hogar y su familia. Lo eran todo para mí, susurró con voz ronca. Miley asintió solemnemente. Entonces deben haber sido almas muy hermosas para reclamar un lugar así en tu corazón. Entre mi gente, honramos a los difuntos viviendo de una manera que los enorgullecería. Es lo mismo entre la gente del cielo. La pregunta, hecha con tan inocente curiosidad, traspasó el caparazón protector de la desesperación de Carl. ¿Se sentiría Sara orgullosa de lo que él se había convertido en su ausencia? ¿Reconocería Emma la cáscara vacía de un hombre que una vez fue su padre, que le había enseñado a ser valiente y amable incluso ante las dificultades? Él conocía la respuesta, y el conocimiento era otro tipo de dolor, pero uno que llevaba las semillas del propósito en lugar de la desesperación. Los días siguientes cayeron en un ritmo inesperado que gradualmente trajo a Carl de regreso del precipicio de la autodestrucción. Cada mañana, se aventuraba en el bosque circundante para cazar pequeños animales. Sus años de experiencia como explorador colonial y experto en supervivencia le permitían atrapar suficiente comida para ambos a pesar de su falta de familiaridad con la fauna local. Sus movimientos, al principio mecánicos y sin vida, lentamente recuperaron parte de su antigua precisión fluida a medida que la memoria muscular y el entrenamiento se reafirmaban sobre el dolor. Miley recolectaba plantas y frutas comestibles que sabía que eran seguras para el consumo humano. Mostrando un conocimiento enciclopédico de la flora local que impresionó la mente científica de Carl, explicó qué plantas podían curar heridas, cuáles podían aliviar el dolor y cuáles podían causar enfermedades o la muerte si se preparaban incorrectamente. Carl se encontró absorbiendo este conocimiento con la misma atención enfocada que una vez había aplicado al aprendizaje del terreno alrededor del asentamiento colonial. Su curiosidad natural gradualmente se reavivó. Por las tardes, se sentaban junto a un pequeño fuego, cuidadosamente atendido, en la boca de la cueva, lo suficientemente lejos de la cascada para evitar las salpicaduras, pero lo suficientemente cerca para usarla como ruta de escape si era necesario. Carl preparaba metódicamente sus comidas, limpiando y preparando la extraña caza alienígena con el mismo cuidado que una vez había aplicado a los animales de la Tierra durante el entrenamiento de supervivencia. Sin una decisión consciente, se encontró demostrando en silencio sus técnicas a Miley. Cómo desollar a las criaturas sin dañar la valiosa piel. Cómo identificar y eliminar órganos no comestibles. Cómo cocinar adecuadamente la carne para realzar su sabor y eliminar cualquier organismo dañino que pudiera albergar. Miley observó con atención, sus grandes ojos no se perdieron nada, absorbiendo cada detalle de sus demostraciones con una concentración notable para una niña de su edad. Hacía preguntas reflexivas que revelaban una aguda inteligencia, queriendo entender no solo el cómo, sino también el porqué de cada paso del proceso. La primera vez que le entregó un trozo de carne bien cocida de una de las criaturas parecidas a conejos de pelaje púrpura que habitaban el sotobosque, ella lo examinó con cuidadosa curiosidad antes de dar un bocado cauteloso. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con un placer inconfundible ante la nueva experiencia de sabor. La carne sabe diferente cuando se trata con fuego, observó, más fuerte, pero menos amarga que cuando se come tal como la proporciona el bosque. Una pequeña sonrisa tocó los labios de Carl ante su reacción. La primera en lo que pareció una vida. La expresión se sentía ajena en su rostro, como un idioma olvidado que de repente se recordaba. Cocinar descompone ciertos compuestos de la carne, explicó, encontrándose volviendo al papel de maestro que una vez había sido una parte importante de su vida como padre. Hace que los nutrientes sean más accesibles y mata los microorganismos dañinos que podrían enfermarnos. Tu gente tiene mucha sabiduría sobre la preparación de alimentos, dijo Miley con aprecio, dando otro bocado. Mi tribu come la mayor parte de la carne tal como la obtiene de la caza, aunque secamos un poco para los tiempos en que la caza es escasa. Quizás podría mostrar a tu gente cómo encontrar las frutas más dulces y las raíces curativas a cambio de este conocimiento del tratamiento con fuego. La mención casual de su gente le produjo a Carl una punzada al recordar que ya no tenía un pueblo. El puesto de avanzada colonial que había sido su hogar había sido efectivamente destruido.
Los pocos supervivientes evacuados al asentamiento principal a cientos de kilómetros de distancia. Él había elegido quedarse atrás ostensiblemente para rastrear a la criatura que los había atacado. Pero en realidad, porque no podía soportar seguir viviendo entre los recordatorios de lo que había perdido. Mi gente se ha ido, dijo secamente, la breve ligereza que había sentido se evaporó. El asentamiento fue destruido. Los que sobrevivieron se fueron a otro lugar. Miley inclinó la cabeza, mirándolo con esa perceptividad desconcertante. Sin embargo, te quedas. ¿Por qué? La pregunta directa tomó a Carl por sorpresa. ¿Por qué se había quedado, sabiendo que significaba una muerte casi segura? La respuesta surgió sin ser llamada en su mente, porque la muerte era lo que había estado buscando, aunque carecía del coraje o la convicción para poner fin activamente a su propia vida. En cambio, había caminado hacia la naturaleza, esperando que el planeta terminara lo que la bestia sombría había comenzado. Me quedé para cazar a la criatura que mató a mi familia, dijo en su lugar. La verdad parcial es más fácil de pronunciar. La bestia que tu gente llama la bestia sombría. La expresión de Miley se volvió solemne, casi temerosa. El devorador de luz vuelve a caminar por estos bosques. Los ancianos hablaron de una criatura así en las historias de la larga oscuridad, pero muchos creían que había pasado al reino del mito. Es real, dijo Carl sombríamente, su mano moviéndose inconscientemente hacia el cuchillo en su cinturón. Muy real, y volverá a matar a menos que se le detenga. Miley lo estudió con esos ojos antiguos en el rostro de una niña. Un solo cazador no puede enfrentarse al devorador de luz. Las historias dicen que muchos guerreros trabajaron juntos para hacerla retroceder a las tierras de las sombras durante la época de los tatarabuelos de mis tatarabuelos. Carl no tuvo respuesta para eso. Ella tenía razón. Por supuesto, su búsqueda de venganza o de una muerte honorable que terminara con su sufrimiento era feudal contra un adversario tan poderoso. Sin embargo, ¿qué alternativa tenía? A pesar de la rutina que establecieron, las noches seguían siendo difíciles para Carl. En la oscuridad de la cueva, sin distracciones que ocuparan su mente, los recuerdos resurgían con brutal claridad. Veía el rostro de Sara contorsionado por el terror, oía los gritos desesperados de Emma resonando por su hogar, olía la combinación acre de sangre y quemado que lo había recibido cuando regresó al asentamiento. Con vívido y horrible detalle, revivía el momento en que encontró sus cuerpos rotos, el conocimiento de que había fallado en su deber más fundamental de protegerlos, aplastándolo de nuevo con cada recuerdo. En sus sueños inquietos, la enorme bestia sombría con sus brillantes ojos de brasa se materializaba de la oscuridad, su forma de alguna manera más aterradora por ser indistinta y de otro mundo. Carl se encontraba paralizado, incapaz de moverse o defenderse mientras la criatura se acercaba a su indefensa familia. Intentaba gritar advertencias que nunca salían de su garganta, buscaba armas que su yo soñador nunca podía agarrar, y finalmente, observaba con horror impotente cómo la historia se repetía con precisión implacable. En una noche particularmente mala, se despertó con un grito ahogado en la garganta, su corazón latiendo como un animal atrapado contra sus costillas, su cuerpo empapado en sudor frío a pesar del calor de la cueva. Mientras sus ojos se ajustaban a la tenue luz bioluminiscente, encontró a Miley sentada cerca, su rostro marcado por una preocupación que iba más allá de sus años, observándolo como se observaría a una criatura herida que podría arremeter en su dolor. Los malos sueños volvieron, dijo en voz baja. No era una pregunta, sino una declaración de un hecho observado. Carla sintió sin palabras, su garganta demasiado tensa por la emoción para hablar de inmediato. Mi gente dice que los sueños son mensajes del mundo de los espíritus, continuó Miley, su voz suave como el agua que fluye. Mensajes que nuestras mentes despiertas no pueden escuchar porque hacemos demasiado ruido con nuestros pensamientos. ¿Qué mensaje te llega en estas visiones oscuras? Carl del pueblo del cielo. Muerte, susurró la palabra, escapándose antes de que pudiera contenerla. Solo muerte y fracaso. Debí haber estado allí. Debí haberlos protegido. Miley consideró sus palabras con una seriedad que parecía ir más allá de su edad, su expresión reflexiva en lugar de compasiva. Quizás,
Ahora estarías caminando los caminos espirituales con ellos, y ninguno de nosotros estaría aquí en esta cueva, compartiendo comida y conocimiento. Se inclinó ligeramente. Sobrevives por una razón, Carl. Los patrones del universo rara vez se revelan de inmediato, pero existen de todos modos. ¿Qué posible razón podría haber para que yo viviera mientras ellos morían?, preguntó Carl, la amargura filtrándose en su voz. ¿Qué patrón cósmico podría justificar eso? Miley señaló la entrada de la cueva, donde la primera luz pálida del amanecer comenzaba a filtrarse a través de la cascada. La semilla no sabe por qué solo ella sobrevive cuando otras de su especie son consumidas por las criaturas del bosque. El retoño no entiende por qué el rayo golpea a su vecino en su lugar. La comprensión llega más tarde, si es que llega. Ella lo miró fijamente con esos ojos profundos. Pero sigues vivo. Esa es una verdad innegable, independientemente de si ya entiendes el propósito. La simple observación quedó entre ellos en la oscuridad antes del amanecer, sin respuesta y, sin embargo, profunda en su implicación. Carl no tuvo una respuesta que no sonara hueca, así que simplemente asintió, reconociendo su sabiduría sin aceptar necesariamente su aplicación a su situación. A medida que los días se transformaron en semanas, Carl se encontró recuperando gradualmente la fuerza física, si no la plenitud emocional. La herida en su alma permanecía cruda y dolorosa, una presencia constante que coloreaba cada momento de su existencia. Pero su cuerpo recordaba lo que significaba sobrevivir en entornos hostiles, basándose en el entrenamiento y la experiencia que precedieron a su vida como colono y hombre de familia. Miley siguió sorprendiéndolo con su resiliencia, sabiduría y adaptabilidad. Nunca lo presionó para discutir su pasado o la familia que había perdido, pareciendo comprender instintivamente que tales conversaciones debían desarrollarse naturalmente o no desarrollarse en absoluto. En cambio, su presencia sirvió como un recordatorio suave pero persistente de que no estaba solo en esta naturaleza alienígena, de que la conexión con otro ser vivo seguía siendo posible a pesar de su pérdida. Una mañana fresca, se aventuraron más profundo en el bosque de lo habitual, siguiendo un rebaño de criaturas parecidas a ciervos con pelaje de tonos morados que Miley llamaba bailarines del crepúsculo debido a su hábito de realizar elaborados rituales de apareamiento a medida que la luz se desvanecía del cielo. Carl había visto sus distintivas huellas de 3 dedos cerca de la cascada y sugirió seguirlos para potencialmente asegurar una caza más grande que las pequeñas criaturas del bosque de las que se habían estado alimentando. El rastro los llevó a un terreno cada vez más desconocido, pero las habilidades de rastreo de Carl los mantuvieron en curso a pesar del entorno alienígena. Miley se movía a su lado con la gracia silenciosa de alguien nacido en el bosque, señalando ocasionalmente signos que él podría haber pasado por alto. Un parche de musgo perturbado, una ramita rota con savia aún goteando de la rotura, indicando que la manada había pasado recientemente. De repente, gritos desgarradores rompieron el silencio del bosque, haciendo que bandadas de criaturas iridiscentes parecidas a pájaros se dispersaran por el aire desde los árboles cercanos. Los instintos de cazador de Carl se activaron inmediatamente, su cuerpo tensándose mientras la adrenalina inundaba su sistema. Hizo una señal a Miley para que se mantuviera agachada y oculta, impresionado cuando ella obedeció al instante sin preguntar, demostrando la confianza que habían construido durante sus semanas juntos. Moviéndose con el sigilo controlado que una vez lo había convertido en el mejor explorador de la colonia, Carl avanzó hacia la fuente de la angustia, usando la densa maleza para cubrirse. Miley lo siguió a una distancia segura, sus movimientos casi tan silenciosos como los suyos, a pesar de su falta de entrenamiento formal. Salieron al borde de un pequeño claro rocoso para presenciar una escena de violencia inminente. Un grupo de seres de piel azul, inconfundiblemente el pueblo de Miley, estaban de espaldas a un acantilado, rodeados por 2 depredadores que gruñían y que Carl reconoció al instante. Las criaturas eran cuadrúpedas con cuerpos negros y elegantes cubiertos de placas de armadura quitinosas, garras retráctiles de 6 pulgadas y mandíbulas alargadas llenas de dientes entrelazados. Las fuerzas de seguridad coloniales las habían llamado desgarradores de carne después del primer encuentro fatal, una designación que había demostrado ser sombríamente precisa en ataques posteriores. Varios de los alienígenas ya estaban heridos,
Sangre púrpura brillante manchaba sus simples ropas de fibras vegetales tejidas y pieles curtidas. Sostenían lanzas improvisadas hechas con ramas de árboles, pero su formación defensiva estaba desorganizada, sus movimientos delataban pánico en lugar de coordinación. Carl contó 8 adultos y 2 adolescentes, todos mostrando diversos grados de lesiones y agotamiento. Sin pensarlo conscientemente ni dudarlo, Carl se quitó el arco del hombro y ensartó una de sus preciosas flechas restantes. El movimiento familiar le resultó tan natural como respirar, la memoria muscular tomando el control mientras tensaba la cuerda compuesta con fuerza. Exhaló lentamente, apuntó por el astil y soltó en un movimiento fluido nacido de años de entrenamiento y necesidad de supervivencia. La flecha voló con precisión, cubriendo la distancia hasta el depredador más cercano en un instante y clavándose profundamente en la órbita del ojo de la criatura, uno de los pocos puntos vulnerables de su cuerpo acorazado. El desgarrador de carne se desplomó con un aullido agudo de agonía, sus patas espasmando brevemente antes de quedar inmóvil. La segunda bestia giró hacia la nueva amenaza, su cerebro primitivo registrando la muerte de su compañero de caza e identificando la fuente del peligro. Antes de que pudiera cargar, Carl ya había ensartado su penúltima flecha. Este disparo alcanzó al depredador en la garganta, justo debajo de su mandíbula blindada, penetrando profundamente en estructuras vitales. La criatura se tambaleó, herida, pero no muerta de inmediato, antes de retirarse a la densa maleza con un gruñido furioso de dolor, dejando un rastro de icor oscuro a su paso. El grupo de alienígenas miró en dirección a Carl, sus grandes ojos muy abiertos con una mezcla de miedo, asombro y cauteloso alivio. Uno de ellos, un macho mayor con cabello blanco elaboradamente trenzado y cicatrices ceremoniales en su pecho azul, dio un paso adelante vacilante, un bastón de madera nudoso fuertemente agarrado en sus manos. «Nos salvaste, humano», dijo con un inglés fuertemente acentuado pero comprensible. Cada palabra pronunciada cuidadosamente como si rara vez se usara. «Estamos en deuda contigo según las leyes antiguas del bosque». Carl bajó el arco, sorprendido por el conocimiento del idioma humano de los alienígenas. «¿Tu gente habla nuestra lengua?», preguntó, adentrándose por completo en el claro, pero manteniendo una distancia cautelosa. El anciano asintió solemnemente. Algunos entre la tribu se la aprendieron el habla de la gente del cielo que vino antes en las grandes aves de metal. «Soy el Derín, voz de los ancestros y guardián de la historia sagrada». Miley eligió ese momento para salir de su escondite, lanzándose junto a Carl para correr hacia el grupo de alienígenas. «Madre», gritó en su lengua nativa, los sonidos desconocidos melódicos a pesar de su obvia emoción. Una hembra con intrincadas marcas plateadas en el rostro se adelantó del grupo, su expresión transformándose de cansancio y agotamiento a una alegría abrumadora. «Mi, hija mía», exclamó, dejándose caer de rodillas para abrazar a la niña con desesperación. «Pensábamos que te habíamos perdido entre las bestias del bosque profundo. Te hemos buscado durante 7 ciclos de ambas lunas». «Encontré seguridad con Carl», explicó Miley, volviéndose para señalar al humano mientras permanecía dentro del abrazo de su madre. «Es un gran cazador de la gente del cielo. Ha compartido su conocimiento de la cocina con fuego y su protección mientras esperaba que los grupos de búsqueda encontraran mi rastro». Todas las miradas se volvieron hacia Carl, quien se movió incómodo bajo su mirada colectiva. Había evitado el contacto con otros, humanos o alienígenas, desde la tragedia, encontrando la soledad preferible a la incómoda simpatía o la lástima apenas disimulada que inevitablemente traía la interacción humana. Ahora, enfrentado a la atención agradecida de estos alienígenas, se sentía expuesto y vulnerable de una manera que no tenía nada que ver con el peligro físico. «Por favor», dijo el Derín, dando un paso más y señalando el arco de Carl con una mano azul que temblaba ligeramente por la edad o el esfuerzo. «Nuestra tribu sufre mucho en estos días oscuros. Los desgarradores de carne se vuelven más audaces con cada luna que pasa, aventurándose más cerca de nuestras arboledas sagradas y terrenos de caza. Muchos de nuestros cazadores más fuertes han caído en sus fauces, dejando a nuestros hijos hambrientos y a nuestros ancianos desprotegidos». La voz del anciano alienígena se hizo más apasionada mientras continuaba,
revelando la profundidad de la desesperación de su pueblo. Nos quedan pocas provisiones de alimentos, y el miedo gobierna nuestras noches cuando los depredadores están más activos. Si compartieras tu conocimiento de caza, tu habilidad con las armas. Las palabras del anciano se desvanecieron, pero su significado era inconfundible en la mirada suplicante que trascendía las diferencias de especies. El primer instinto de Carl fue negarse de inmediato, regresar al aislamiento de la cueva de la cascada con o sin Mii para continuar su existencia solitaria hasta que el destino o la bestia sombría lo reclamaran. La idea de integrarse en cualquier comunidad, de formar nuevos lazos que algún día pudieran romperse tan brutalmente como se habían roto sus lazos familiares, le produjo un escalofrío. Sin embargo, mientras miraba los rostros asustados y esperanzados ante él, mientras veía el amor genuino entre Mii y su madre, sentía el peso de la desesperada súplica de Eldarin. Algo se agitó en el pecho de Carl, un sentimiento que había creído muerto y enterrado junto a su esposa e hija. Un sentido de propósito y conexión que una vez había definido su existencia antes de que el dolor lo vaciara. Su mirada volvió a Miley, quien lo observaba con esos ojos imposiblemente profundos que parecían ver a través de sus capas protectoras de dolor y aislamiento. Esta niña lo había salvado, no solo proporcionándole refugio y compañía, sino recordándole su humanidad cuando estaba a punto de renunciar a ella por completo. Ahora ella necesitaba a su gente, y ellos claramente necesitaban protección. Protección que él estaba excepcionalmente calificado para proporcionar. En ese momento crucial, Carl se dio cuenta de que se le había dado algo que nunca esperó. Una segunda oportunidad. No para borrar su fracaso al proteger a Sarah y Emma. No para deshacer el pasado o escapar de su dolor, sino quizás para redimirlo de alguna pequeña manera usando sus habilidades para evitar que otros experimentaran una pérdida similar. Puedo enseñarles a defenderse, dijo finalmente, su voz más fuerte y decidida de lo que había estado en semanas. A cazar con más eficacia y a luchar cuando sea necesario. Pero no será fácil y requerirá cambios en cómo viven y piensan sobre la supervivencia. El alivio inundó el rostro curtido de Eldarin, sus hombros relajándose visiblemente. Estamos dispuestos a aprender todo lo que nos quieras enseñar, Carl de la gente del cielo. Nuestra propia supervivencia como tribu depende de ello, y los Sela nunca han temido el cambio necesario cuando los patrones de la existencia exigen adaptación. Miley se deslizó del abrazo de su madre y regresó al lado de Carl, mirándolo con una expresión que combinaba gratitud con algo más profundo. Un reconocimiento de la importante elección que acababa de hacer. El bosque proporciona lo que se necesita, dijo suavemente, haciendo eco de sus palabras de días antes, a veces en formas inesperadas. Carl colocó su mano brevemente sobre su hombro, el contacto casual representando un avance significativo en su curación emocional. Así parece, asintió en voz baja. La aldea Sela era diferente a todo lo que Carl había encontrado, ya fuera en la tierra o desde que llegó a este mundo alienígena. Construida entre las ramas bajas de enormes árboles con corteza azul fosforescente, el asentamiento constaba de múltiples viviendas tipo plataforma conectadas por intrincados puentes de cuerda y escaleras hechas de enredaderas y madera flexible. La arquitectura orgánica se mezclaba tan perfectamente con el entorno natural que Carl podría haber caminado directamente debajo sin notar su existencia si no hubiera sido guiado allí por la partida de caza. La posición elevada ofrecía una excelente protección contra los depredadores terrestres, pero limitaba significativamente la capacidad de la tribu para cazar, recolectar o defender su territorio más allá de la proximidad inmediata de su santuario arbóreo. Cuando Carl llegó con Miley y el grupo rescatado, toda la tribu se la salió de sus viviendas para presenciar la visión sin precedentes de un guerrero humano caminando entre ellos como un invitado en lugar de una curiosidad distante que debía evitarse. Niños con diferentes tonos de piel azul, algunos casi turquesa mientras que otros se acercaban al cobalto profundo, señalaron y susurraron detrás de las piernas de sus padres. Ancianos con elaboradas marcas faciales y cabello blanco atado en complejas trenzas lo estudiaron con cauteloso interés. Guerreros, identificables por las cicatrices ceremoniales en sus brazos y pechos, lo evaluaron con curiosidad profesional, sus ojos se detuvieron en su arco y el cuchillo en su cinturón. Esa noche, alrededor de una hoguera central construida en la plataforma más grande en el corazón de la aldea,
Eldarin le explicó a Carl cómo su existencia antes pacífica había sido destrozada por un comportamiento cada vez más agresivo de los depredadores durante el último año. La voz del líder tribal se volvió pesada de emoción mientras relataba las pérdidas que habían sufrido. Cazadores que nunca regresaron de las expediciones. Niños arrebatados durante raros momentos de desatención. Partidas enteras de recolectores encontradas destrozadas en áreas que antes habían sido seguras durante generaciones. Algo ha perturbado el antiguo equilibrio del bosque, dijo el anciano con gravedad, su rostro marcado por las llamas danzantes. Los desgarradores de carne ya no respetan los límites establecidos en la época de mis ancestros. Cazan en manadas más grandes, coordinando sus ataques de maneras que nunca antes habíamos presenciado. Y hay rumores de las tribus lejanas, rumores de algo peor. Eldarin se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro que, sin embargo, llegó a todos los reunidos alrededor del fuego. Una sombra que camina sobre dos piernas como la gente, pero que es más alta que nuestros guerreros más poderosos. Una criatura con ojos como brasas encendidas que dejan rastros de luz en la oscuridad. Una bestia que parece pensar y planear en lugar de simplemente cazar por instinto. La sangre de Carl se heló al oír la descripción, sus manos inconscientemente apretadas en puños blancos. Las palabras del anciano pintaban una imagen perfecta de la monstruosidad que había atormentado sus pesadillas y destruido a su familia. La bestia que la seguridad colonial solo había vislumbrado a distancia, pero que Carl había visto con terrible claridad entre los escombros de su hogar. La bestia sombría, susurró, el nombre cayendo de sus labios como una maldición. Los ojos de Eldarin se abrieron, las pupilas verticales dilatándose con repentina intensidad. ¿Conoces a esta criatura, a este devorador de luz? Carl asintió lentamente, consciente de que cada miembro de la tribu ahora estaba completamente concentrado en él, la tensión atmosférica palpable mientras esperaban su respuesta. La conozco, confirmó, su voz endurecida por la rabia y el dolor apenas contenidos. Destruyó mi asentamiento, mató a mi gente. Dudó brevemente antes de obligarse a continuar. Mi esposa y mi hija estaban entre los perdidos. Un murmullo ahogado recorrió a los miembros de la tribu reunidos. Miley, sentada junto a su madre al otro lado del fuego de Carl, lo observó con una mezcla de tristeza y comprensión que desmentía su corta edad. Varios guerreros tocaron sus cicatrices ceremoniales en lo que Carl reconoció como un gesto de respeto por los compañeros caídos, incluso los de otra especie. Entonces nuestros destinos están unidos por el sufrimiento compartido, dijo Eldarin solemnemente, tocando su propio pecho cicatrizado. Esta criatura amenaza a ambos pueblos, alterando el equilibrio de la existencia que ha sostenido el bosque desde tiempos inmemoriales. ¿Nos ayudarás a prepararnos contra esta oscuridad, Carl de la Tierra? ¿Nos enseñarás a defendernos como defendiste a nuestra partida de caza hoy? Carl miró los rostros ansiosos del pueblo Selah, a padres que sostenían a sus hijos cerca, a guerreros ansiosos por proteger a su tribu pero que carecían del conocimiento para hacerlo de manera efectiva, a ancianos cuya sabiduría abarcaba muchas cosas, pero no la experiencia táctica necesaria para esta nueva amenaza. Su mirada finalmente se posó en Miley, quien lo había salvado del abismo de su dolor con su simple amabilidad y sabiduría. Ella le sostuvo la mirada a través del fuego, y en su expresión, no vio ni exigencia ni expectativa, solo una tranquila aceptación de cualquier elección que pudiera hacer. En ese momento, Carl tomó una decisión que alteraría para siempre su camino en este mundo alienígena. Les enseñaré todo lo que sé sobre supervivencia y defensa, dijo, su voz resonando claramente alrededor del círculo de fuego. Juntos, haremos que esta aldea sea segura contra los desgarradores de carne. Hizo una pausa, su expresión endureciéndose con determinación. Y cuando llegue el momento, cazaremos a la bestia sombría. A la mañana siguiente, Carl comenzó a evaluar las capacidades defensivas de la tribu Selah con la minuciosidad metódica que una vez lo había convertido en un miembro invaluable del equipo de seguridad colonial. Examinó sus armas actuales, toscas lanzas con puntas de piedra o hueso afilados, ondas para lanzar pequeños proyectiles y simples cuchillos hechos de material similar al sílex. Si bien eran funcionales para la caza básica,
Estos implementos eran groseramente inadecuados contra depredadores como los desgarradores de carne, por no hablar de la bestia sombría. Necesitamos empezar por mejorar sus armas, explicó Carl a los guerreros reunidos, que escuchaban con intensa concentración. Mejores armas significan más cazas exitosas, lo que significa más comida y materiales. También significan una mejor defensa cuando la caza no es su objetivo. Demostró cómo seleccionar la madera óptima para fabricar arcos, identificando árboles con la combinación adecuada de flexibilidad y fuerza. Usando su propio cuchillo de caza, una hoja de acero con alto contenido de carbono que representaba una tecnología muy superior a las capacidades actuales de los ELA, les mostró cómo cortar y dar forma a la madera correctamente, cómo curarla para evitar deformaciones y cómo encordarla usando fibras de plantas nativas que Miley ayudó a identificar. La clave de la supervivencia no es solo tener armas, explicó Carl mientras trabajaba, encontrándose volviendo naturalmente al papel de maestro que había desempeñado para los colonos más jóvenes. Es comprender tu entorno, leer las señales que te proporciona y adaptar tu enfoque basándote en lo que aprendes. Miley permaneció a su lado durante gran parte de esta instrucción, sirviendo como estudiante entusiasta y traductora invaluable cuando sus explicaciones se volvían demasiado técnicas o abstractas para el limitado vocabulario inglés de la tribu. Para sorpresa continua de Carl, ella mostró una aptitud excepcional para el tiro con arco una vez que se construyeron arcos debidamente escalados para los miembros más jóvenes de la tribu. Su pequeña estatura desmentía su fuerza, y su intuición natural para la trayectoria y el tiempo la convirtieron en una aprendiz notablemente rápida. El objetivo no está donde parece estar, le explicó Carl mientras se preparaba para disparar una flecha a un nudo en un árbol distante. Debes apuntar hacia donde estará cuando llegue la flecha, teniendo en cuenta el tiempo que necesita el proyectil para viajar y cualquier factor que pueda afectar su trayectoria. Miley asintió con comprensión, ajustó ligeramente su puntería hacia arriba para compensar la distancia y soltó. La flecha voló con precisión, golpeando el objetivo en el centro. Carl se encontró incapaz de reprimir una sonrisa de genuino orgullo por su logro. «Eres una arquera natural», le dijo mientras recuperaba su flecha. «Tu tamaño te da ventajas. Manos firmes, buen equilibrio y un perfil más bajo que te hace más difícil de detectar». Miley sonrió con orgullo ante su elogio, sus rasgos azules se iluminaron de placer. «Tengo un buen maestro que explica el porqué detrás del cómo», respondió, repitiendo sus propias palabras de una lección anterior. Comprender las razones hace que las acciones sean más claras. A medida que pasaban las semanas, la aldea Silla experimentó una notable transformación bajo la guía de Carl. Las plataformas y puentes que formaban su hogar arboledoso fueron reforzados y expandidos. Bajo su dirección, construyeron una serie de muros defensivos y pozos ocultos alrededor del perímetro del suelo debajo de su aldea, incorporando estacas afiladas y trampas de camuflaje diseñadas para canalizar a los depredadores que se acercaban hacia zonas de muerte donde los arqueros podían apuntarles desde posiciones protegidas. Las partidas de caza, ahora debidamente armadas y entrenadas en tácticas coordinadas, se aventuraron con nueva confianza, trayendo más caza de la que la tribu había visto en meses. Las provisiones de alimentos comenzaron a acumularse, mejorando la salud general y la moral de la comunidad. Los niños ya no se acurrucaban de miedo ante cada sonido extraño del bosque, sino que observaban las sesiones de entrenamiento con entusiasmo, blandiendo versiones en miniatura de las armas que Carl había diseñado, practicando movimientos de combate bajo la atenta mirada de los guerreros adultos. Carl mismo también estaba cambiando, aunque de forma más sutil. El trabajo físico y la actividad constante le dejaban poco tiempo para reflexionar sobre sus pérdidas, obligando a su mente a involucrarse en los desafíos presentes en lugar de las tragedias pasadas. La mirada hueca y atormentada que había dominado sus ojos dio paso gradualmente a una mirada firme y decidida que reflejaba su renovado sentido de propósito. El dolor permanecía, un compañero constante que coloreaba su percepción del mundo, pero ya no amenazaba con consumirlo por completo como antes. No sonreía a menudo. La capacidad de una alegría genuina aún se sentía distante y posiblemente irrecuperable. Pero cuando Miley dominaba una técnica particularmente difícil, o cuando la tribu implementaba con éxito una de sus estrategias defensivas,
Una breve expresión de satisfacción cruzaba sus rasgos curtidos, insinuando al hombre que había sido antes de que la tragedia golpeara. Los Sela adoptaron las enseñanzas de Carl con un entusiasmo y una dedicación que lo impresionaron profundamente. A pesar de las vastas diferencias en su biología y antecedentes culturales, los encontró aprendices rápidos que abordaban nuevas ideas con mentes abiertas y una determinación persistente. Carecían de las ventajas tecnológicas de la humanidad, pero lo compensaban con un conocimiento íntimo de su entorno y adaptaciones naturales que los humanos nunca podrían igualar. Su visión nocturna, por ejemplo, superaba con creces las capacidades humanas, lo que permitía a las patrullas de reconocimiento mantener la vigilancia durante las peligrosas horas nocturnas, en las que la mayoría de los depredadores estaban activos. Su capacidad única para percibir sutiles variaciones de temperatura les ayudaba a rastrear presas e identificar posibles amenazas detectando el calor corporal a través de la densa vegetación. Estas ventajas naturales, combinadas con el entrenamiento táctico y las armas mejoradas de Carl, comenzaron a cambiar el equilibrio de poder en su lucha constante contra los peligros del bosque. Una tarde, mientras Carl estaba sentado fuera de su vivienda en el suelo, una estructura robusta que la tribu había construido para el cerca de la base de los árboles de su aldea, Miley se acercó llevando 2 tazas de madera tallada que contenían un líquido humeante con un agradable aroma a hierbas. Teniblum, explicó, ofreciéndole una de las tazas con la gracia formal que caracterizaba muchas interacciones sociales. Sela da fuerza al espíritu cuando la oscuridad se acerca y claridad a los pensamientos que se enredan en la preocupación. Carl aceptó la taza con un nudo de agradecimiento, reconociendo el significado ritual de la ofrenda. Entre los Sela, había aprendido que compartir el té representaba confianza y conexión más allá de la mera cooperación. Se sentaron juntos en un tronco caído, observando las 3 lunas de este mundo alienígena ascender en su complejo baile a través del cielo estrellado, bañando el bosque con una luz de múltiples tonalidades que transformaba el paisaje familiar en algo de otro mundo y hermoso. Mañana comenzamos el entrenamiento de patrulla para el perímetro exterior, dijo Carl finalmente, rompiendo el cómodo silencio entre ellos. Tu madre finalmente ha aceptado que puedes unirte al equipo de exploración. Dado tu progreso con el arco y tus talentos naturales para la observación. Los ojos de Miley se iluminaron de emoción, las marcas bioluminiscentes que habían comenzado a desarrollarse recientemente a lo largo de sus sienes, signos de una adolescencia inminente, según había aprendido él, brillando más intensamente con su respuesta emocional. De verdad, pero ella ha sido tan protectora desde que regresé a la aldea. Temía que nunca me permitiera ir más allá del anillo defensivo interior. Te has ganado el derecho de unirte a los exploradores, respondió Carl simplemente, sorbiendo el aromático té que se había convertido en una parte habitual de su rutina nocturna. Ves patrones y detalles que otros no ven, incluso entre tu propia gente. Esa es una habilidad invaluable para un explorador cuyas observaciones podrían salvar muchas vidas. Era cierto. Más allá de su aptitud para el tiro con arco, Miley poseía una asombrosa habilidad para sentir el peligro antes de que otros lo detectaran. Podía leer cambios sutiles en el entorno del bosque, la repentina ausencia de sonidos de insectos, pequeños cambios en la dirección del viento, el movimiento apenas perceptible de la maleza que a menudo señalaba amenazas que se acercaban mucho antes de que se volvieran visibles. Carl había llegado a confiar implícitamente en sus instintos, un nivel de confianza que había extendido a muy pocas personas en su vida, incluso antes de la tragedia. Carl, dijo Miley después de otro cómodo momento de silencio compartido, su voz adoptando el tono serio que a menudo precedía a sus observaciones más perspicaces. ¿Todavía llevas la ira ardiente en tu pecho? La que te consumió cuando nos conocimos por primera vez junto a las aguas cantoras. La pregunta lo tomó desprevenido, interrumpiendo su enfoque cuidadosamente mantenido en las tareas presentes y las preparaciones futuras. Consideró desviarse con una discusión técnica sobre los próximos ejercicios de entrenamiento, pero algo en la genuina preocupación en su expresión lo impulsó a la honestidad. Sí, admitió, mirando fijamente las profundidades de su té en lugar de encontrarse con su mirada penetrante. Pero ahora es diferente de lo que era antes. La ira no ha disminuido, pero ha cambiado su naturaleza. Antes de conocerte, la rabia y el dolor me consumían por completo,
como un fuego que me quemaba vivo desde dentro. Ahora esos sentimientos todavía están presentes, pero se han vuelto más enfocados, más controlados, una herramienta en lugar de un amo. Miró hacia arriba entonces, encontrando a Miley observándolo con una expresión de profunda comprensión que parecía incongruente en su joven rostro, pero perfectamente alineada con el alma vieja que parecía habitar detrás de sus ojos. La ira todavía está ahí, pero ya no es todo lo que soy. Me he vuelto más que mi dolor de nuevo, incluso si nunca seré quien era antes. Miley asintió como si esta explicación coincidiera perfectamente con sus propias observaciones. La ira puede funcionar como el fuego de muchas maneras, dijo pensativamente. Su mirada se desvió hacia las llamas del hogar central de la aldea, visibles a través de los árboles. Sin control, consume todo a su paso, incluido el recipiente que la contiene. Pero si se canaliza y se respeta adecuadamente, proporciona calor, protección y la energía para transformar materias primas en algo útil. Volvió a mirar a Carl. Los ancianos dicen que ninguna emoción es intrínsecamente destructiva. Solo nuestra relación con ella determina si nos fortalece o nos debilita. Carl la estudió con renovada apreciación, asombrado continuamente por la sabiduría contenida en esta niña, de una especie tan diferente a la suya. «¿Cuándo te volviste tan filosóficamente astuta, pequeña?», preguntó, la pregunta solo a medias en tono de broma. Ella sonrió en respuesta, su expresión de repente infantil de nuevo, revelando el hueco donde uno de sus dientes primarios se había caído recientemente para dejar paso a su reemplazo adulto. «Apenas soy pequeña», protestó con falsa indignación. «He sido testigo de 8 ciclos completos del viaje del gran sol entre mi gente. Ese es el umbral de la comprensión cuando comenzamos la instrucción formal en el conocimiento más profundo de los patrones del bosque». «Antiguo, en verdad», respondió Carl con humor seco, sorprendiéndose a sí mismo con una risita suave, un sonido oxidado y desconocido que surgió de algún lugar que había creído permanentemente silenciado por el dolor. «Casi decrépito. Debería pedirte sabiduría a ti, no al revés». Miley rió en respuesta, el sonido como agua clara fluyendo sobre piedras. Y por un breve y precioso momento, Carl sintió algo parecido a la paz asentarse sobre él. Quizás no felicidad, pero un respiro temporal del dolor constante de la pérdida que se había convertido en su compañero constante. El interludio pacífico fue destrozado por un repentino y urgente estallido de uno de los cuernos de advertencia huecos colocados alrededor del perímetro de la aldea. Carl se puso de pie al instante, el arco en la mano y el carcaj colgado al hombro antes de que el eco se hubiera disipado por completo. Miley saltó a su lado, su expresión transformándose inmediatamente de la alegría juvenil a una alerta concentrada, su mano moviéndose hacia el cuchillo en su cinturón con eficiencia practicada. «Señal de ataque», dijo innecesariamente, ya moviéndose hacia la fuente de la alarma. Corrieron a través de la maleza, uniéndose a otros guerreros que salían de sus viviendas con armas listas. Carl notó con aprobación que los se la respondían con la urgencia disciplinada que les había inculcado durante innumerables alertas de práctica, agarrando las armas adecuadas y moviéndose a posiciones defensivas predeterminadas sin pánico ni confusión. Muy lejos del miedo desorganizado que había presenciado a su llegada meses antes. En la muralla perimetral oriental, un explorador llamado Tert señaló urgentemente hacia la oscuridad más allá de la barrera de estacas afiladas. «Desgarradores de carne», informó con voz áspera en el idioma selá, que Carl había empezado a entender en un contexto simple. Muchos moviéndose rápido por la arboleda de helechos de sombra, acercándose y formando una formación de caza. Carl escaneó el límite de los árboles, sus ojos humanos menos efectivos que los de los Sela en las complejas sombras creadas por la luz superpuesta de las 3 lunas. Sin embargo, sus instintos de observador entrenado le permitieron detectar los sutiles patrones de movimiento que delataban la presencia de los depredadores. Sombras cambiantes que se movían contra la brisa, el reflejo momentáneo de la luz de la luna en placas de armadura brillantes. La quietud antinatural de los animales de presa paralizados por la proximidad del peligro. Al menos 12 individuos, evaluó con sombrío gesto, notando el tamaño sin precedentes de la manada. Quizás más, ocultos en las sombras más profundas. Se acercan en formación de media luna, tratando de rodear nuestras defensas orientales.
Se volvió hacia Balin, el guerrero más experimentado que se había convertido en su lugarteniente más capaz en los últimos meses. Señaliza las torres del norte y del sur. Esto puede ser una distracción destinada a desviar nuestra atención mientras otro grupo ataca desde una dirección diferente. Bowin asintió bruscamente y emitió una serie de llamadas parecidas a las de los pájaros que alertarían a los observadores sin revelar su conocimiento de la emboscada a los depredadores que se acercaban. Karl se volvió hacia los defensores reunidos, su mente calculando rápidamente las opciones tácticas basadas en el terreno, las fuerzas disponibles y el número de enemigos. Posiciones, ordenó, su voz con la autoridad inconfundible de la experiencia. Arqueros a las plataformas elevadas. Primera línea de lanceros detrás de las estacas de la barrera. Segunda línea en formación de apoyo 10 pasos atrás. Fuerza de reserva en el centro de la aldea, lista para reforzar cualquier punto de ruptura. Sus ojos encontraron a Miley entre los defensores reunidos. Equipo de exploradores a los puestos de observación. Busquen movimientos de flanqueo y señalicen a la primera señal de amenazas adicionales. Los guerreros se las movieron con una disciplina impresionante, tomando sus posiciones asignadas sin dudar ni confundirse. Miley trepó ágilmente a su puesto de observación designado en las ramas bajas de un árbol enorme, su arco asegurado a la espalda, sus ojos ya escaneando el bosque en busca de señales de peligro adicional. Karl quería ordenarle que se pusiera a salvo, pero respetaba tanto su posición ganada como el enfoque cultural de la tribu ante el peligro, que reconocía que todos los miembros tenían roles que desempeñar en la supervivencia, independientemente de la edad. Karl mismo tomó posición con la fuerza de defensa principal, la enorme espada de hueso que había fabricado con el fémur de una bestia de rebaño gigante, empuñada con confianza en sus manos. El arma, aunque primitiva para los estándares coloniales, había sido meticulosamente moldeada y endurecida mediante procesos que Karl había desarrollado combinando el conocimiento metalúrgico humano con las técnicas tradicionales ELA. Su filo, afilado como una navaja a través de incontables horas de trabajo cuidadoso, había demostrado ser capaz de penetrar incluso la piel blindada de los desgarradores de carne adultos. El ataque llegó con una velocidad y coordinación aterradoras que confirmaron la creciente sospecha de Karl de que algo estaba alterando los patrones de comportamiento natural de los depredadores del bosque. Los despedazadores de carne cargaron desde múltiples direcciones simultáneamente. Sus distintivos gritos de caza agudos rasgaban el aire nocturno. Sus movimientos mostraban un nivel de conciencia táctica que debería haber sido imposible para criaturas impulsadas principalmente por el instinto, lo que sugería una inteligencia que dirigía sus esfuerzos, una posibilidad que le produjo un escalofrío a Karl. A pesar del calor de la noche, los Silla estaban listos, sin embargo. Las flechas llovieron sobre los depredadores que cargaban desde posiciones elevadas. Cada flecha encontraba puntos vulnerables con una precisión mortal. Cuencas de los ojos, uniones de la garganta, la parte inferior más blanda cuando una criatura se alzaba para escalar las barreras. Esos depredadores que alcanzaron las defensas perimetrales se empalaron en estacas afiladas cuidadosamente colocadas o cayeron en pozos ocultos revestidos con púas venenosas. Karl luchó junto a los lanceros cuando varios despedazadores de carne particularmente grandes rompieron la primera línea de defensa. Su espada de hueso cortó las placas de armadura que habrían desviado las armas de piedra de la tribu. Su fuerza y experiencia en combate eran evidentes en cada golpe calculado con precisión a su alrededor. Los guerreros se la lucharon con una eficiencia coordinada que habría impresionado a sus antiguos colegas de seguridad colonial, manteniendo la integridad de la formación mientras se apoyaban mutuamente contra los salvajes atacantes. Durante 20 minutos frenéticos, la batalla se libró en el perímetro este. 3 Silas sufrieron heridas significativas, pero ninguna fatal. Un logro notable considerando la ferocidad del asalto. Cuando el último de los depredadores supervivientes se retiró al bosque con aullidos furiosos y dolorosos, un grito de triunfo se elevó de los guerreros defensores, haciendo eco entre los árboles y haciendo que las aves nocturnas huyeran asustadas. Karl no se unió a la celebración. Sin embargo, algo en el patrón de ataque le molestaba profundamente. Una molesta sensación de que no habían presenciado un simple ataque de depredadores, sino algo más ominoso.
Los despedazadores de carne eran peligrosos cazadores de emboscada con comportamientos rudimentarios de manada, pero carecían de la capacidad cognitiva para coordinar un asalto multidireccional tan masivo. Su comportamiento parecía casi militar en su precisión, como si hubieran sido desplegados deliberadamente como una fuerza de combate en lugar de simplemente cazar para alimentarse. Era casi como si hubieran sido conducidos, controlados, dirigidos con un propósito por algo con mayor inteligencia. Sus sospechas se confirmaron 3 días después, cuando una partida de caza regresó a la aldea mucho antes de lo previsto. Sus rostros estaban marcados por un miedo apenas contenido que inmediatamente puso a toda la comunidad en tensión. El cazador principal, un respetado guerrero llamado Corbin, que se había convertido en uno de los estudiantes más dedicados de Carl, se acercó directamente a Eldarin y a Carl, saltándose los saludos rituales normales que típicamente precedían a los informes formales. Rastros, jadeó, con el pecho agitado, de lo que claramente había sido una carrera sostenida por terreno difícil. Rastros masivos que se dirigían directamente hacia el límite de la aldea y el bosque. Se estremeció visiblemente, una muestra inusual de emoción por parte del guerrero típicamente estoico. El bosque enmudece y se enfría ante él, como si la propia tierra temiera su paso. La bestia sombría, dijo Carl, su voz endureciéndose en algo frío e implacable mientras las piezas se encajaban con terrible claridad. Se acerca, y creo que ha estado controlando a los desgarradores de carne de alguna manera, usándolos como exploradores y fuerzas avanzadas para probar nuestras defensas. Un consejo de emergencia se convocó de inmediato, con los ancianos de la tribu reunidos junto a los guerreros más experimentados en la plataforma central de reuniones. La atmósfera era tensa, cargada de una combinación de miedo y sombría determinación mientras Carl explicaba su teoría sobre los ataques coordinados que habían estado experimentando. Esta criatura es diferente a todo lo que he encontrado antes, dijo a los líderes reunidos, su voz firme a pesar de la agitación de emociones que el tema evocaba. Basándome en lo que presencié en mi asentamiento y lo que hemos visto aquí, posee una inteligencia mucho más allá de los depredadores normales. Estudia a sus presas, aprende sus debilidades y planifica su acercamiento en consecuencia. ¿Qué opciones nos quedan?, preguntó una de las ancianas, su rostro surcado por la preocupación por los niños y los no guerreros bajo su protección. ¿Deberíamos abandonar la aldea? ¿Buscar refugio más profundo en el bosque donde esta sombra no pueda encontrarnos? No, replicó Balin con firmeza, tocando las cicatrices de batalla recientes en su brazo del reciente ataque del desgarrador de carne. Correr solo retrasaría lo inevitable. Esta criatura nos rastrearía, quizás llevándonos a un territorio aún más peligroso que nuestra posición actual. Debemos mantenernos y luchar en un terreno que conocemos con las defensas que hemos preparado. Todas las miradas se volvieron expectantes hacia Carl, cuya experiencia en asuntos de combate le había valido una posición de notable respeto dentro de la jerarquía tribal. A pesar de su condición de forastero, los Selah, había descubierto, valoraban la sabiduría práctica sin importar su origen, lo que los hacía mucho más adaptables que muchas facciones coloniales humanas que había encontrado. Luchamos, confirmó, apoyando la evaluación de Bowen. Pero no como luchamos contra los desgarradores de carne. Este enemigo es diferente, más inteligente, más fuerte y posee capacidades que aún no entendemos completamente. Su mandíbula se tensó involuntariamente mientras recuerdos no deseados afloraban. He visto de primera mano lo que puede hacer cuando la gente no está preparada. No cometeremos los mismos errores. Durante los siguientes 7 días intensivos, la aldea se transformó en un hervidero de actividad coordinada, a diferencia de todo lo que Carl había presenciado desde su llegada. Bajo su dirección, los Selah construyeron elaboradas trampas y mecanismos defensivos alrededor de todo el perímetro. No simples pozos o muros de estacas, sino sistemas complejos diseñados para inmovilizar y dañar a un depredador mucho más grande e inteligente. Algunas trampas utilizaban estructuras de troncos contrapesados que se balancearían desde posiciones ocultas en los árboles cuando se activaran, capaces de entregar una fuerza aplastante. Otras empleaban redes cuidadosamente diseñadas, tejidas con las enredaderas más fuertes disponibles, tratadas con toxinas paralizantes extraídas de plantas nativas bajo la guía experta de Miley.
La producción de armas se aceleró con cada adulto y adolescente capaz trabajando para crear flechas con puntas de hueso afilado y piedra dura recubiertas con venenos específicamente formulados para afectar a objetivos más grandes. Durante toda esta febril preparación, Miley permaneció constantemente al lado de Carl, su mente rápida a menudo mejorando sus diseños iniciales con ideas nacidas del conocimiento íntimo de su pueblo sobre los materiales del bosque y sus propiedades. Su conexión con el entorno natural resultó invaluable, ya que ayudó a identificar las rutas de aproximación más efectivas para la bestia sombría basándose en las características del terreno y los patrones de comportamiento animal, lo que les permitió concentrar sus preparativos defensivos donde resultarían más efectivos. El devorador de luz se acercará por el barranco occidental, explicó con tranquila certeza mientras inspeccionaban los posibles puntos de entrada a la zona de la aldea. Las piedras allí absorben la luz de la luna y liberan oscuridad. Esos lugares lo atraen como el agua atrae a los sedientos. Carl había aprendido a confiar en tales pronunciamientos, habiendo presenciado demasiados casos en los que las observaciones aparentemente místicas de Miley demostraban tener un valor táctico concreto cuando se interpretaban correctamente. Ajustó su diseño defensivo en consecuencia, posicionando sus trampas más fuertes y a sus guerreros más hábiles para cubrir la aproximación occidental sin descuidar otros posibles vectores. La aldea se estableció en un estado de espera hipervigilante, cada miembro consciente de que se enfrentaban a una amenaza existencial que podría llegar en cualquier momento. Sin embargo, en lugar de sucumbir al miedo paralizante, la comunidad mostró una notable resiliencia que le valió el más profundo respeto a Carl. Los niños continuaron con sus lecciones, aunque con más énfasis en los procedimientos de emergencia. La caza y la recolección se llevaron a cabo bajo una mayor seguridad. La vida continuó, adaptada a la nueva realidad, pero no rendida a ella. Carl se encontró pensando en el asentamiento colonial donde había vivido con Sarah y Emma, cuán diferente les habría ido si hubieran poseído la cohesión y adaptabilidad de los Selah. El pensamiento le produjo dolor, como todos los recuerdos de su familia. Pero ahora ese dolor iba acompañado de un sentido de propósito en lugar de mera desesperación. Estaba utilizando las duras lecciones de su pérdida para evitar que otros sufrieran un destino similar, creando significado a partir de la tragedia de una manera que Sarah habría entendido y aprobado. La noche en que finalmente llegó la bestia sombría estuvo marcada por una quietud antinatural que parecía presionar la piel como una presencia física. No se oían los chirridos habituales de los insectos. No se oía el canto de las aves nocturnas para establecer territorio. Un silencio pesado y expectante cubrió el bosque como si el propio ecosistema estuviera conteniendo la respiración en anticipación de lo que se acercaba. Miley, posicionada en su puesto de centinela en el perímetro occidental, fue la primera en detectar la sutil anomalía que anunciaba el acercamiento de la criatura. Todo su cuerpo se tensó repentinamente. Las marcas bioluminiscentes a lo largo de sus sienes se atenuaron como si se escondieran instintivamente de una amenaza. «Viene», susurró. Pero en la quietud sobrenatural, sus palabras llegaron a la posición de Carl con una claridad inquietante, como piedras que caen en agua inmóvil. Carl levantó la mano, señalando la alarma silenciosa. No la trompeta ensordecedora que había anunciado a los desgarradores de carne, sino un sistema de patrones de tambores que transmitían información específica sobre la naturaleza y la ubicación de la amenaza sin revelar su preparación. El mensaje se extendió por la aldea con una velocidad notable, cada centinela pasándolo a lo largo de la cadena de comunicación hasta que cada defensor supo precisamente lo que se acercaba y desde qué dirección. Los guerreros se movieron a sus posiciones asignadas con una eficiencia silenciosa. Sus semanas de entrenamiento eran evidentes en sus movimientos coordinados y su actitud tranquila a pesar del peligro inminente. Las familias se retiraron a los refugios más internos construidos específicamente para este propósito. Estructuras fortificadas donde los no combatientes podían permanecer relativamente seguros durante la batalla que se avecinaba. Carl se movió a la línea defensiva avanzada, su espada de hueso brillando tenuemente a la luz fusionada de las tres lunas, su corazón latiendo con una terrible mezcla de anticipación, miedo y el ardiente deseo de venganza que lo había sostenido durante los periodos más oscuros de su dolor. Después de meses de preparación, entrenamiento y espera, finalmente se enfrentaría al destructor de su mundo, al asesino de su familia.
Cualquiera que fuera el resultado, esa confrontación representaba una culminación necesaria del viaje que había comenzado en el momento en que encontró las ruinas de su antigua vida. La primera señal de la inminente llegada de la bestia fue un sutil temblor del suelo bajo sus pies, casi imperceptible al principio, luego aumentando gradualmente hasta que pequeñas piedras vibraban visiblemente y el agua en los recipientes de recolección se ondulaba con cada paso que se acercaba. Los árboles al borde del claro occidental comenzaron a balancearse ligeramente, no por el viento, sino por el paso de algo masivo que se movía entre ellos con sigilo deliberado, y luego emergió a la luz de la luna. La bestia sombría era aún más aterradora de lo que los recuerdos atormentados de Carl la habían pintado. De pie, erguida, se elevaba al menos al doble de la altura de un hombre humano. Su cuerpo macizo era una compleja interacción de músculos tensos y pelaje parecido a una sombra que parecía absorber y distorsionar la luz en lugar de reflejarla normalmente. Sus extremidades combinaban los peores aspectos de la anatomía depredadora. Los cuartos traseros poderosos de un gato cazador, las garras prensiles de un oso, todo a proporciones monstruosas. Pero fueron los ojos lo que le heló la sangre en las venas a Carl. Orbes rojos brillantes que palpitaban con una innegable inteligencia malevolente, escudriñando las defensas de la aldea con una evaluación calculada en lugar de una agresión sin sentido. Esos ojos se movieron metódicamente a través del perímetro defensivo, deteniéndose en los mecanismos de trampa ocultos, como si de alguna manera sintieran su presencia a pesar del cuidadoso camuflaje. Luego, esa mirada ardiente encontró a Carl, y un gruñido retumbante emergió de lo más profundo del pecho masivo de la criatura, un sonido que contenía demasiado odio concentrado para ser mera agresión animal. Me recuerda, se dio cuenta Carl con un escalofrío de comprensión horrorizada. Esto no era un simple depredador que operaba por instinto, sino algo con memoria, propósito y la capacidad de venganza dirigida, cualidades que lo hacían infinitamente más peligroso que cualquier cazador natural. El ataque llegó con una velocidad explosiva que desmentía el enorme tamaño de la criatura. La bestia sombría se lanzó contra el muro exterior, su forma masiva atravesando la barrera de madera como si estuviera hecha de hierba seca en lugar de la madera reforzada que se la habían construido laboriosamente. Los guerreros se dispersaron según su entrenamiento, reagrupándose en posiciones secundarias mientras llovían flechas sobre el monstruo desde múltiples ángulos. Pero la bestia sombría apenas pareció notar los proyectiles que penetraban su piel. Apartó a los guerreros con brutalidad casual, concentrándose por completo en alcanzar a Carl con una determinación obsesiva. Esto no era solo un ataque a un asentamiento. Era una caza deliberada con un objetivo específico. Y Carl era la presa que buscaba por encima de todas las demás. Carl se mantuvo firme en la zona de eliminación designada que habían preparado. La espada de hueso levantada en posición de guardia, los músculos tensos para el inminente choque. Cuando la bestia cargó, esquivó con la agilidad nacida de meses de entrenamiento intensivo, cortando su flanco al pasar con un golpe que habría lisiado a cualquier depredador normal. La hoja de hueso mordió profundamente, extrayendo un chorro de sangre púrpura fosforescente que brillaba inquietantemente a la luz de la luna. Primera sangre, un logro significativo contra un oponente tan formidable, pero lejos de ser un golpe mortal. La bestia rugió de dolor y rabia. Girando con una velocidad asombrosa para enfrentarse a Carl de nuevo, el odio ardiendo en esos ojos de brasa, la batalla se transformó en una danza mortal de ataque, esquive y contraataque. Carl utilizó su conocimiento íntimo del diseño defensivo a su favor, llevando a la bestia sombría a través de una secuencia cuidadosamente orquestada de campos de exterminio preparados. Una a una, las trampas se activaron con una sincronización precisa. Una red de enredaderas tratadas con veneno enredó momentáneamente las enormes patas de la bestia. Troncos con púas contrapesados descendieron de posiciones ocultas en los árboles, clavando puntas endurecidas en la espalda blindada de la criatura. Cada trampa ralentizó o hirió a la bestia sombría temporalmente, pero no logró detener su implacable persecución de Carl. Durante el caótico enfrentamiento, Carl permaneció muy consciente de Miley y los otros arqueros, sus flechas encontrando puntos vulnerables. Ojos, garganta, articulaciones con notable precisión a pesar del frenético movimiento de su objetivo. La bestia sombría acumulaba daño,
Sus movimientos se volvían marginalmente más lentos, su ataque ligeramente menos coordinado. Pero también Karl se estaba cansando, su excepcional resistencia humana al límite por la intensidad del conflicto. Entonces el desastre golpeó con una devastadora rapidez. La bestia, enfurecida más allá de toda medida por sus heridas acumuladas, desató un golpe de revés que Karl no logró evadir por completo a pesar de su experiencia en combate. La enorme extremidad con garras lo alcanzó en el pecho y el hombro derecho, lanzándolo por los aires como un muñeco desechado. Se estrelló contra el grueso tronco de uno de los árboles de la aldea, el impacto le sacó el aire de los pulmones con un jadeo explosivo y su espada de hueso se le escapó de las manos, girando y cayendo en la maleza. El dolor estalló en el cuerpo de Karl mientras se desplomaba en el suelo. Cada terminación nerviosa gritaba en protesta por el daño infligido. A través de la visión borrosa, vio a la bestia sombría acercarse con una lentitud deliberada, saboreando su aparente victoria, la malicia triunfante brillando en sus ojos de fuego. Karl luchó por levantarse, por alcanzar su arma, por continuar la lucha, pero su cuerpo maltratado se negó a responder por completo, logrando solo empujarlo a una posición semi-erguida contra el tronco del árbol. Este era el final, entonces, el final que una vez había deseado en las profundidades de su dolor, ahora temido por lo que significaría, no solo para él, sino para Miley, para la tribu Selah que lo había aceptado, para el futuro que había comenzado a vislumbrar a regañadientes más allá del dolor que lo consumía todo de su pérdida. La bestia se cernió sobre él, levantando una enorme extremidad con garras para el golpe mortal, sus fauces abriéndose para revelar hileras de dientes cerrados en una grotesca parodia de una sonrisa triunfante. ¡No! El grito atravesó el caos de la batalla como una fuerza física, agudo y claro y lleno de una determinación que trascendía el miedo. Tú tampoco lo tomarás. Miley se interpuso entre Karl y la bestia sombría que avanzaba, su pequeña forma azul temblaba visiblemente, pero se mantenía firmemente plantada entre el depredador y la presa. En sus manos no sostenía su arco habitual, sino una lanza ceremonial que Karl le había ayudado a fabricar. Su asta hecha de la madera más dura del bosque. Su punta hecha de un hueso particular, cuidadosamente moldeado y endurecido a través de un complejo proceso que involucraba fuego y tratamientos minerales, recubierto con la neurotoxina más mortal que el bosque proporcionaba, extraída de plantas raras que crecían solo en los barrancos más inaccesibles. Miley, corre, jadeó Karl a través del dolor, desesperado por salvarla del destino que parecía inevitable. Aléjate de él ahora. Ella ignoró su orden por completo, su concentración enteramente en el enorme depredador ante ella. La bestia sombría se detuvo momentáneamente, pareciendo casi confundida por este diminuto obstáculo que se había interpuesto en su camino. En ese momento crítico de vacilación, por los brazos sorprendentemente fuertes que de repente lo sostenían de lado. Miley había aparecido a su lado, su pequeña figura de alguna manera proporcionando la estabilidad que necesitaba para mantenerse en pie. Su rostro y brazos estaban arañados y sangrando púrpura por los casi fallos durante la batalla, pero sus ojos brillaban con un triunfo feroz y preocupación mientras ella lo ayudaba a alejarse del pozo hacia un tronco caído donde podía sentarse. Tú, susurró Karl, su voz con dolor y emoción. Me salvaste de nuevo. Alrededor de ellos, los guerreros y las supervivientes se reunieron, sus rostros reflejaban una compleja mezcla de asombro, alivio y tristeza por los caídos en la batalla. Varios estaban heridos, apoyándose mutuamente mientras se acercaban al lugar de su victoria final. Eldarin, que había coordinado la protección de los no combatientes durante el conflicto, salió de la aldea interior, apoyándose pesadamente en su bastón ceremonial. La sombra se ha ido, dijo el anciano solemnemente, colocando una mano azul arrugada en el hombro de Karl con suave presión. Gracias a ti, Karl de la Tierra, gracias a mí, hija de nuestra tribu, gracias a todos los que se unieron contra la oscuridad que amenazaba con consumir nuestro mundo. Karl asintió débilmente, incapaz de pronunciar palabras adecuadas para el momento. El triunfo que había anticipado sentir por la muerte de la bestia sombría estaba presente, pero amortiguado, atenuado por el agotamiento, el dolor y el conocimiento aleccionador de que la victoria había tenido un costo significativo. Varios guerreros se la habían muerto directamente durante la batalla,
mientras que otros habían sufrido heridas que aún podrían resultar fatales a pesar de las habilidades de sus curanderos. Más fundamentalmente, se dio cuenta con una leve sorpresa: matar a la criatura no había borrado el dolor de perder a Sarah y Emma. Esa herida permanecía, quizás para siempre. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él durante la batalla desesperada. Un cambio que aún no podía articular, pero que sentía profundamente en lo más íntimo de su ser. Algo se había resuelto, no a través de la venganza misma, sino a través del acto de proteger a otros de sufrir un destino similar. Los días que siguieron a la derrota de la bestia sombría trajeron una mezcla de celebración y duelo a la aldea Sela. Las ceremonias de victoria honraron tanto a los guerreros vivos que habían luchado valientemente como a los caídos que habían hecho el sacrificio final por la supervivencia de su comunidad. Los ritos funerarios, hermosos en su solemne dignidad, enviaron a los difuntos en su viaje a lo que los Sela llamaban el bosque superior, donde los ancestros habitaban entre las estrellas. Las heridas de Carl, aunque graves, resultaron no fatales gracias al notable conocimiento curativo de los practicantes de medicina de la tribu. Ungüentos hechos de plantas del bosque aceleraron la regeneración de tejidos, mientras que los tés elaborados con combinaciones específicas de hongos manejaron el dolor y previnieron infecciones de manera más efectiva que muchos suministros médicos coloniales que había encontrado. Durante su recuperación, Miley permaneció constantemente a su lado, ayudando a los curanderos y asegurándose de que Carl siguiera sus instrucciones con la misma amable obstinación que había mostrado desde su primer encuentro. En momentos de tranquilidad entre tratamientos, le contaba historias de la tradición Sela o le describía los cambios que ya estaban ocurriendo en el bosque ahora que la influencia maligna de la bestia sombría había sido eliminada. Los pequeños cantores han regresado a las arboledas occidentales, informó una noche, refiriéndose a las criaturas parecidas a insectos cuyos sonidos melódicos habían estado notablemente ausentes durante el acercamiento de la bestia sombría. Y las flores de la mañana se están abriendo de nuevo por completo, ya no esconden sus colores del sol. El bosque recuerda sus patrones adecuados cuando pasa la alteración. La celebración de la victoria, cuando Carl se hubo recuperado lo suficiente como para participar, fue deliberadamente sobria, alegre, pero atenuada por el respeto a los sacrificios realizados. El fuego central ardía más alto de lo habitual, iluminando a la tribu reunida mientras compartían un festín preparado con las más preciadas delicias del bosque. Se intercambiaron historias, se interpretaron canciones y se realizó una danza ceremonial para honrar tanto a los guerreros como a la fuerza que los sostenía. Carl se sentó un poco apartado de la celebración principal, su cuerpo aún sanando, su mente procesando los cambios monumentales que había experimentado desde que llegó a esta comunidad alienígena. Miley se acercó, llevando 2 tazas de líquido humeante que liberaban un aroma familiar. «Té de flor de miel», dijo con una pequeña sonrisa, ofreciéndole una de las tazas, para cuando el espíritu necesita curación tanto como el cuerpo. Carl la aceptó con un asentimiento de agradecimiento, haciéndole un hueco en el tronco donde estaba sentado. Observaron las 3 lunas de este mundo alienígena ascender sobre las copas de los árboles, proyectando su luz plateada y azul combinada sobre una aldea para siempre cambiada por los acontecimientos de las últimas semanas. La luna más grande, de color carmesí intenso, parecía colgar directamente sobre el barranco donde ahora yacían los restos de la bestia sombría, cubiertos con piedras en lo que los Silla consideraban una precaución necesaria contra el regreso de su espíritu para atormentar a los vivos. «Sigo pensando en Sarah», dijo Carl de repente, sorprendiéndose a sí mismo al pronunciar el nombre de su esposa en voz alta por primera vez desde que describió su pérdida a Eldarin meses antes. «En Emma, en lo que pensarían de todo esto, de lo que me he convertido, de las decisiones que he tomado desde que las perdí». Miley escuchó en silencio, reconociendo la importancia de este momento, permitiéndole encontrar las palabras que habían estado encerradas durante tanto tiempo. «No pude salvarlas», continuó, su voz se entrecortó ligeramente antes de estabilizarse de nuevo con un esfuerzo consciente. «No estaba allí cuando más me necesitaban. Cuando esa cosa vino por ellas, ese fracaso me ha estado consumiendo desde dentro, impulsando todo lo que he hecho desde ese día». Respiró hondo, organizando pensamientos que habían sido caóticos durante tanto tiempo.
Miley actuó con una velocidad y precisión que habrían impresionado al operativo de seguridad colonial más experimentado. Se lanzó hacia adelante, su movimiento un borrón de piel azul y cabello blanco, esquivando el golpe defensivo instintivo de la bestia con una gracia sobrenatural. La lanza ceremonial en sus manos se lanzó hacia arriba con una colocación perfecta, encontrando la parte inferior y suave de la mandíbula de la bestia sombría donde la armadura era más delgada, penetrando profundamente en la carne vulnerable de abajo. La bestia rugió de agonía y rabia, levantándose y balanceándose salvajemente hacia el pequeño objetivo que ya había bailado fuera de su alcance. Sangre púrpura brotó de la herida en chorros pulsantes, brillando con una intensidad bioluminiscente en la oscuridad. Más significativamente, la potente neurotoxina estaba entrando en su torrente sanguíneo, comenzando el proceso de degradación de la coordinación de su sistema nervioso. Carl observó asombrado cómo Miley continuaba evadiendo los ataques cada vez más desorientados de la criatura, guiándola paso a paso calculado lejos de donde él yacía herido. Sus movimientos mostraban una perfecta integración del entrenamiento de combate que él le había proporcionado y su agilidad natural creando un estilo de lucha que no era puramente humano ni alienígena, sino algo nuevo y notablemente efectivo. Con una sacudida de comprensión que atravesó su niebla mental inducida por el dolor, Carl comprendió lo que estaba haciendo, la dirección hacia la que guiaba deliberadamente a la bestia, el desenlace táctico que estaba ejecutando con una precisión impecable a pesar de su juventud y el peligro mortal que la rodeaba. La trampa del barranco, murmuró a través de los labios ensangrentados, comprendiendo. La última medida defensiva que habían preparado, una profunda fisura natural al borde del claro de la aldea, ensanchada y profundizada a través de semanas de cuidadosa excavación, revestida con docenas de estacas endurecidas cubiertas con la misma neurotoxina que actualmente se abría paso por el enorme cuerpo de la bestia sombría. El pozo había sido ocultado bajo una capa de ramas, hojas y tierra diseñada para colapsar bajo un peso significativo mientras parecía sólida a la inspección visual. Reuniendo las fuerzas que le quedaban con pura fuerza de voluntad, Carl se levantó, ignorando la protesta desgarradora de su cuerpo herido, se tambaleó hacia adelante, recuperando su espada de hueso caída de donde había aterrizado durante su violento impacto con el árbol. Cada movimiento era una agonía, pero se obligó a seguir a Miley y la bestia, decidido a asegurar que su valiente apuesta no se desperdiciara. La bestia sombría, cada vez más afectada por la neurotoxina y fijada en la elusiva figura azul que continuaba infligiendo dolorosas puñaladas con su lanza cada vez que se ralentizaba, no notó la textura cambiante del suelo bajo sus enormes patas mientras Miley la conducía cada vez más cerca del pozo oculto. Con un último amago perfectamente sincronizado, se posicionó justo más allá del borde camuflado, permitiéndose parecer momentáneamente vulnerable. La bestia cargó hacia adelante con un rugido triunfante que se transformó a mitad de movimiento en un aullido de sorpresa cuando el suelo cedió bajo ella. La cubierta cuidadosamente construida colapsó exactamente como estaba diseñada, lanzando al enorme depredador hacia abajo en el pozo lleno de púas. Su aullido fue brutalmente cortado mientras docenas de estacas envenenadas penetraban su cuerpo desde múltiples ángulos. El impacto clavó las puntas afiladas profundamente en áreas vitales. Carl llegó al borde del pozo justo cuando la bestia caía, su cuerpo funcionando puramente con adrenalina y determinación. Sin dudarlo, levantó su espada de hueso por encima de su cabeza, y con un grito primario que contenía todo su dolor, rabia y sufrimiento acumulados, asestó un último y poderoso golpe al cráneo expuesto de la criatura mientras se agitaba entre las estacas de abajo. La hoja se clavó profundamente en la cabeza de la bestia sombría, penetrando lo que pasaba por cerebro en la monstruosa criatura. Un violento temblor recorrió su enorme cuerpo, y luego se quedó inmóvil. El brillo de sus ojos rojos llenos de odio se atenuó y finalmente se extinguió como brasas privadas de oxígeno. Un terrible y profundo silencio descendió sobre el campo de batalla. La bestia sombría, el monstruo que había atormentado las pesadillas de Carl, que le había arrebatado todo lo que amaba, que había amenazado con destruir su nuevo propósito, estaba muerta. Carl se tambaleó hacia atrás del borde del pozo, su espada resbalando de dedos repentinamente sin nervios mientras la adrenalina que lo había sostenido comenzaba a disminuir, permitiendo que la magnitud de sus heridas se registrara en su conciencia. Sus piernas cedieron bajo él, y habría caído si no fuera.
Pero hoy, cuando esa bestia me acorraló, cuando pensé que iba a morir como ellas, me di cuenta de algo importante. Ya no quería la muerte. Quería vivir. Se volvió para mirar a Miley directamente, su expresión intensa con una nueva claridad. No solo por venganza, no solo para matar a la criatura, sino por este lugar, por esta gente. Su mano señaló a los miembros de la tribu que celebraban. Por ti, que me salvaste de más maneras de las que puedes entender. Quería vivir por lo que aún podría ser posible, no solo morir por lo que se perdió. La pequeña mano azul de Miley encontró la suya, más grande y cicatrizada, su toque suave pero sorprendentemente fuerte. Una conexión física que de alguna manera encarnaba el vínculo más profundo que se había formado entre ellos a través de la barrera de las especies. Entonces vive, Carl, dijo simplemente, la sabiduría en su joven voz lo golpeó de nuevo. Así es como realmente los honras, no uniéndote a ellos en la muerte, sino llevando su memoria en una vida bien vivida, convirtiéndote en alguien a quien reconocerían y de quien estarían orgullosos a pesar de los cambios que el dolor ha obrado en ti. La simple y profunda verdad de sus palabras caló hondo en el alma herida de Carl. Por primera vez desde que encontró las ruinas de su hogar familiar, sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él. No una curación completa, todavía no, pero el comienzo de la aceptación, un reconocimiento de que la vida continuaba, que el propósito podía encontrarse de nuevo, que las conexiones con otros seguían siendo posibles a pesar de las cicatrices dejadas por la pérdida. El amanecer después de la celebración encontró la aldea ya ocupada con esfuerzos de reconstrucción. El daño infligido durante la batalla fue sustancial, pero los Sela abordaron el trabajo con renovado vigor y propósito, reconstruyendo sus hogares dañados y fortaleciendo sus defensas contra las amenazas menores que aún merodeaban por el bosque. Carl se unió a los esfuerzos a pesar de sus heridas, encontrando que el trabajo físico proporcionaba un bienvenido enfoque para su mente y una forma tangible de contribuir a la comunidad que lo había aceptado tan completamente. A medida que avanzaba el día, se encontró trabajando junto a guerreros Silla que habían luchado a su lado, compartiendo momentos de camaradería que trascendían sus profundas diferencias biológicas. A mediodía, se sintió atraído por una plataforma alta que dominaba tanto la aldea de abajo como el paisaje forestal más amplio más allá. Miley se unió a él allí, de alguna manera percibiendo su necesidad de perspectiva, tanto literal como figurativa. Se quedaron juntos en un silencio cómodo, observando la actividad de abajo mientras la comunidad Sila trabajaba con eficiencia coordinada para restaurar lo que había sido dañado y mejorar lo que simplemente había sido funcional. La luz de la mañana bañaba todo en un resplandor dorado filtrado a través del dosel del bosque, transformando el paisaje alienígena en algo innegablemente hermoso en lugar de simplemente extraño o amenazante. Carl se encontró viendo el mundo con nuevos ojos. No la visión desesperada de un hombre que busca la muerte, ni la evaluación táctica de un guerrero que se prepara para la batalla, sino la mirada apreciativa de alguien que había redescubierto la posibilidad de pertenecer. ¿Qué harás ahora?, preguntó Miley después de varios minutos de contemplación compartida, su voz suave pero directa como siempre. ¿Regresarás con tu propia gente al gran asentamiento más allá de las montañas? Ahora que el devorador de luz ha sido derrotado, el viaje sería más seguro que antes. Carl consideró la pregunta con una deliberación genuina en lugar del rechazo inmediato que tal sugerencia habría provocado meses antes. Su asentamiento original estaba en ruinas. Cierto, pero la base colonial principal seguía operativa a muchos kilómetros de distancia, un puesto de avanzada humano de tecnología y costumbres familiares. Podría regresar, reincorporarse a la sociedad humana, quizás incluso encontrar un papel significativo dentro de la infraestructura colonial dada su experiencia única con la población indígena del planeta. Pero mientras su mirada se movía por la aldea Sela, observando a la gente que se había convertido en sus estudiantes, sus camaradas, sus amigos, la comunidad que lo había abrazado a pesar de sus diferencias, supo con tranquila certeza dónde estaba su futuro. Mi gente está aquí ahora, dijo simplemente, las palabras sonando correctas al pronunciarlas. El rostro de Miley se iluminó con una alegría apenas disimulada ante su decisión, sus marcas bioluminiscentes brillando más intensamente con su respuesta emocional. Le tomó la mano, sus pequeños dedos azules entrelazándose con los suyos, humanos y curtidos,
en un gesto que simbolizaba perfectamente el puente que habían construido entre sus mundos. Construiremos algo bueno aquí, declaró con una convicción absoluta que solo la juventud puede encarnar plenamente. Algo que honre a los que nos precedieron mientras crea nuevos patrones para los que vendrán después. Algo que combine la fuerza del conocimiento de tu gente con la sabiduría de la nuestra. Carl le apretó la mano suavemente, permitiéndose creer en su visión del futuro, a pesar de las sombras persistentes de su pasado. La vida nunca sería lo que una vez había sido. El dolor y la culpa nunca desaparecerían por completo. Los recuerdos de Sarah y Emma siempre ocuparían un espacio sagrado dentro de su corazón. Pero de pie aquí con esta niña notable que lo había sacado del abismo de la autodestrucción, Carl sintió algo que había creído perdido para siempre. Esperanza. Sí, asintió, una sonrisa genuina se formó lentamente en su rostro por primera vez en más tiempo del que podía recordar. Lo construiremos juntos, día a día. Debajo de ellos, la aldea continuaba su trabajo de renovación. Alienígenas de piel azul y un humano forjando un destino compartido en este mundo salvaje, implacable, pero innegablemente hermoso. Los pájaros cantaban desde el dosel del bosque. Pequeñas criaturas se movían entre la maleza, y las 3 lunas colgaban tenuemente visibles en el cielo diurno. La vida continuaba sus patrones eternos a pesar de los cambios provocados por los acontecimientos recientes. Viviremos, dijo Carl en voz baja, pronunciando tanto una promesa como una realización. Si te gustó esta historia, haz clic en el botón de entusiasmo. Este video merece ser popular. Que tengas un buen día.